Bueno, jóvenes, sean bienvenidos a esta última parte del módulo de redes aéreas de distribución y canalizadas también, redes de media tensión. Vamos a entrar a la parte de mantenimiento. En esta parte de mantenimiento le vamos a hacer hincapié a ciertos elementos. Entonces, primero, mantenimiento. Se define el mantenimiento como todas las acciones que tienen como objetivo preservar el artículo o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función requerida. Entonces, el mantenimiento en redes de media tensión consiste en velar porque los elementos que constituyen esa red de media tensión se preserven de una manera adecuada. O dado el caso en el que exista alguna anomalía o deterioro en algún elemento, restaurarlo o en su defecto realizar el cambio por un elemento, ¿ya?, en buen estado. Siempre tenemos que velar porque las redes de media tensión tengan estas características. Entonces miremos por acá lo que es un mantenimiento predictivo. Entonces, el mantenimiento predictivo es la técnica basada en datos claves para anticipar errores. Como su nombre lo dice, la idea es predecir, ¿ya?, adelantarnos en el futuro a posibles averías que se pueden manejar con antelación, dado que podemos tener avisos importantes que nos den la información necesaria para prever este tipo de situaciones. Entonces, si una máquina falla, las repercusiones negativas tanto a nivel de servicio como a nivel financiero para una empresa pueden ser enormes. Por ello, cada vez más compañías apuestan por el mantenimiento predictivo. Una serie de acciones y técnicas que se aplican con el objetivo de anticiparse a los errores. El mantenimiento predictivo es una técnica que utiliza herramientas y técnicas de análisis de datos para detectar anomalías en el funcionamiento y posibles defectos en los equipos y procesos, de modo que puedan solucionarse antes de que sobrevenga el fallo. Al igual que el análisis predictivo permite anticipar, por ejemplo, los movimientos de los mercados y las fluctuaciones de las demandas de energía, el mantenimiento predictivo utiliza el análisis de datos para adelantarse a los fallos del sistema y es parte fundamental del Internet industrial de las cosas. No hay nada mejor que la minería de datos. Nosotros podemos tener datos recopilados del funcionamiento de una máquina. Es más, podemos tener datos recopilados del funcionamiento de la vida útil de muchas máquinas. Podemos hacer análisis estadísticos y podemos prever las horas de trabajo en las cuales una máquina, una pieza, un dispositivo pueden trabajar de forma autónoma sin fallar. Es decir, que podemos trabajar con el elemento durante cierta cantidad de tiempo y nos va a funcionar sin fallas. Pero también podemos detectar en qué momento es más probable que esa pieza, ese elemento, nos va a fallar. Esa es la idea fundamental de este tipo de mantenimiento. Es decir, de acuerdo a una gran cantidad de información que tenemos de nuestros procesos, podemos especificar y podemos hacer minería de datos para hacer análisis estadístico y poder tener unas tendencias muestrales que nos determinen cuándo podemos tener un fallo en la empresa. En este momento, en lo que conlleva a la cuarta revolución industrial, tenemos que aplicar todas estas nuevas tendencias en análisis de información a todos los niveles de la electricidad en este momento. Nosotros estamos llamados también a hacer uso de toda herramienta que nos permita brindar un mejor servicio. Entonces miremos en lo que es el mantenimiento preventivo. Su nombre lo dice, la idea es prevenir. Queremos prevenir las averías y fallos dentro de nuestra instalación, dentro de nuestra empresa, también se podría decir. Se define como mantenimiento preventivo a la acción de revisar de manera sistemática y bajo ciertos criterios a los equipos o aparatos de cualquier tipo, mecánico, eléctrico, informático, para evitar averías ocasionadas por el uso, desgaste o paso del tiempo. El mantenimiento preventivo se adelanta a las averías antes de que ocurran o hace que sean menos graves, por lo que disminuye el gasto en reparaciones y el tiempo en el que los equipos dejan de estar operativos debido a la misma. Existen 3 tipos de mantenimientos preventivos y el conjunto de estos forman un plan de mantenimiento, el cual es indispensable para realizar una labor de mantenimiento de calidad.
Entonces existe lo que se llama el mantenimiento programado. Hagamos aquí un pequeño paréntesis, y el mantenimiento preventivo lo que hace es programarse. Se programan intervenciones a las máquinas de forma periódica y continua para determinar el estado de la máquina. Por ejemplo, el estado de cojinetes, el estado de aceites, el estado de conductores, el estado de aislamiento, ya condiciones de los elementos, en este caso para nosotros en redes de media tensión. Se programan con tiempo y estos se hacen de forma cíclica, es decir, se hacen cada 6 meses, cada 12 meses, cada año, y se están programando de manera continua. Eso también nos permite recopilación de información, nos permite estar alcanzando grandes cúmulos de información para nosotros poder entonces hacer el análisis. Entonces el mantenimiento programado se realiza por tiempo, por kilómetro u horas de funcionamiento. Mantenimiento predictivo es realizado al final del periodo estimado máximo de utilización. Es decir, estos mantenimientos se programan de acuerdo a la cantidad de horas de trabajo de la máquina o de horas de uso de un elemento. Mantenimiento de oportunidad. Se aprovecha el periodo en el que no se está utilizando el equipo para realizar el mantenimiento y evitar cortes de producción. Cuando en la empresa tenemos elementos, o en nuestro caso en las redes de distribución, cuando tenemos cortes de energía, se hace posible y se hace necesario, ¿ya? Y se hace plausible que realicemos este tipo de mantenimientos, que realicemos este tipo de programaciones para aprovechar estos cortes del servicio. Entonces, mantenimiento preventivo. Vamos entonces para el menos apetecido de los mantenimientos. Vamos para el mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo consiste en las actuaciones, ¿ya? Cuando ya tenemos que realizar intervenciones en respuesta a avisos sobre mal funcionamiento de un equipo, un activo o un proceso. Entonces este es el tipo de mantenimiento que nadie quiere realizar, porque es que ya ocurrió un fallo en el sistema, ya hubo una anomalía o una avería y tenemos que entrar a realizar la respectiva reparación o en su defecto su reemplazo. Entonces este tipo de mantenimientos no lo quiere hacer nadie. La idea de los dos mantenimientos anteriores es que proporcionen información y se gestione su intervención antes de que las averías lleguen a puntos neurálgicos, a puntos donde ya tengamos que hacer este tipo de mantenimientos como el correctivo. Comprende un grupo de tareas de índole técnica cuyo propósito es corregir los fallos que sobrevienen en el funcionamiento de la maquinaria. Estas situaciones pueden llegar a ser solicitadas de forma inesperada, no forman parte de un plan de mantenimiento programado y podría incluso pasar mucho tiempo sin que nadie tuviera que abrir un caso solicitando soporte. Entonces este tipo de mantenimientos llegan de manera fortuita, son intervenciones que no están programadas en ninguna parte y nadie ha tenido en cuenta. Vamos a mirar un plan de mantenimiento, vamos a mirar a ver cómo hacemos un plancito de mantenimiento y qué condiciones debe tener. Para redes de media tensión, entonces, tenemos el mantenimiento predictivo. Miremos entonces el primero. El mantenimiento predictivo para redes de media tensión, entonces, considera estas instancias, estos procederes o estas intervenciones. Inspección visual, revisión de acabados, ajustes de pieza, estado de la pintura y nivel de aceite. Es decir, solamente es una revisión visual de cómo están los elementos. ¿Ya? Que de pronto esa revisión nos entregue información importante sobre cómo está el funcionamiento de las redes de distribución. Por ejemplo, una revisión visual puede ser revisión de la altura de ramas y acercamiento de ramas a las redes de distribución. Esto es importante. Puede ser también el estado de cañuelas, de cajas primarias, estado de DPS, estado de vientos, estado de aisladores, que no estén despicados, que no estén muy sucios, hacer una revisión visual de la red de distribución de media tensión. Termografía, debemos hacer unas termografías, medición del calor emitido por los elementos de la instalación eléctrica. Estos resultados permiten detectar temperaturas de funcionamiento elevadas, conexiones sueltas o deterioradas, compensación de fases, circuitos sobrecargados, desequilibrados de carga, mal aislamiento o interruptores defectuosos. Entonces, si hacemos una buena termografía, una buena lectura termográfica en nuestra red de distribución, podemos también tener información sobre posibles elementos que están funcionando de manera inadecuada. Entonces,
Seguimos con mantenimiento predictivo. Entonces, prueba de rigidez dieléctrica de aceite en transformadores. Entonces, nomás es determinar en qué tan buen estado está el aceite. Medimos o determinamos la tensión de ruptura. Cuando hablamos de tensión es la fuerza, no es energía, pues no es voltaje. ¿Ya? Hablamos de la tensión de ruptura del líquido aislante por medio del medidor de aceite dieléctrico o chispómetro. Hay dos cosas. Una cosa es la rigidez dieléctrica del elemento con respecto a la fuerza, que tanta es la fuerza que tiene el elemento, y también está la rigidez eléctrica, la rigidez dieléctrica que tiene el elemento. Son dos pruebas que se hacen aparte. ¿Ya? Nos dan información de qué tan bueno o en qué tan buen estado está el aceite de nuestro transformador. Igualmente se le puede hacer una prueba de cantidad de lodos, una prueba de cantidad de agua en el aceite. ¿Ya? Son pruebas distintas que se le pueden hacer a un transformador y que se pueden realizar de forma programada y aleatoria en transformadores de distribución. Resistencia óhmica y prueba de relación de transformación. Estas pruebas son para transformadores, es decir, se hace una pequeña prueba para determinar si los devanados han perdido resistencia óhmica, si los devanados de pronto están en cortocircuito, ¿ya? O han perdido aislamiento del barniz cerámico que lo protege, o del aislamiento de papel también que tiene, y determinar si de pronto se ha reducido esta capacidad óhmica de resistencia que tiene el elemento. Igualmente se hace una prueba de relación de transformación para determinar si concuerda con la prueba óhmica, dado que si el bobinado del transformador ha perdido espiras es porque ha perdido aislamiento igualmente. Medición y análisis de carga en el transformador. Esta medición permite conocer el perfil de carga del transformador y determinar la potencia a la cual está operando. Es muy importante saber si el transformador se está sobrecargando, es decir, le estamos conectando más cosas o más elementos o más carga de la que el transformador es capaz de manejar. Es indispensable tener esta información. En ocasiones los usuarios pretenden o creen que un transformador puede con todo, es decir, yo instalé un transformador de 75 kVA, entonces yo tengo derecho a conectarle a ese transformador todo lo que yo quiera y él va a poder. Los usuarios tienen que ser conscientes de que un elemento de potencia como es un transformador también tiene límites de operación. Entonces igualmente debemos hacer un análisis de la carga o de la cargabilidad que tiene el transformador en este instante. También podemos hacer pruebas de calidad de la energía en el sistema. Permite conocer cómo se encuentra el sistema en cuanto a las perturbaciones que intervienen en el análisis de calidad y emitir conceptos del comportamiento del sistema. Verificar el nivel de aislamiento de los tramos de los cables XLPE también es indispensable. El aislamiento de los cables de media tensión aislados por XLPE también se ven afectados por la intemperie, también se ven afectados por el agua, la suciedad, por los rayos solares, y eso también debilita o puede ocasionar rupturas o mal funcionamiento del aislamiento. Medida de los sistemas de puesta a tierra, aterrizamiento de la pantalla exterior de los cables XLPE. Entonces estas son más o menos algunas de las cosas en general que se pueden aplicar como mantenimiento predictivo en redes de media tensión. Vamos a mirar ahora, por ejemplo, en un transformador de distribución, cuáles serían más o menos los pasos a seguir para realizar un mantenimiento predictivo. Entonces, primero, realizar una inspección visual de todo el sistema, es decir, hacer un barrido con todos los operarios y realizar una inspección visual del sistema para tener una panorámica de cómo está. Realizar termografías en los elementos del sistema, transformadores, interruptores, puntos de empalme, cositas así por el estilo. Realizar pruebas aleatorias de rigidez dieléctrica de aceite de transformadores. Realizar pruebas de aislamiento a los devanados. Medición de resistencia óhmica de los rebanados, prueba de relación de transformación, medición y análisis de carga del transformador, medición y análisis de calidad de la energía. Estas serían básicamente unas pruebas de un mantenimiento predictivo. Como se los dije ahorita, la idea es recopilar la mayor cantidad de información y analizarla para así tratar de predecir en un futuro y prevenir las averías. Si nosotros tenemos una gran cantidad de información, podemos hacer un análisis estadístico y determinar más o menos cuántas horas de trabajo puede tener un transformador sin tener problemas en el aceite, sin tener problemas en los devanados, sin tener problemas
en la relación de transformación ni en calidad de la energía. Vamos a mirar lo que son celdas de corte y seccionadores, cuáles serían más o menos las actividades de mantenimiento que se podían realizar. Entonces, como siempre, una inspección visual de la celda o el seccionador, prueba de aislamiento de los devanados, una termografía, limpieza de las partes metálicas y elementos aislantes, lubricación de las partes móviles, realizar prueba mecánica, si el elemento sí funciona, si es motorizado, realizar las pruebas pertinentes, disparo automático con fusible, realizar esta pruebita a ver si el fusible está funcionando de manera adecuada, verificación de puntos de contacto, elementos aislantes y sistema de extinción de arco. Hay que verificar que el seccionador o en su defecto el interruptor funcione de manera adecuada y si tenga todas las capacidades y las características técnicas que se requieren para que él sea instalado y cumpla con su función. Verificación del nivel de aislamiento de los elementos aislantes. Hacer una prueba de estas conlleva a someter el elemento a grandes tensiones y verificar si el elemento sí cumple con las características técnicas. Igualmente, eso también permite recopilación de datos, es decir, en el momento en el que un elemento sufre una avería o en el momento en el que se realiza una prueba de estas y surge que hay un deterioro, se puede tener información que nos permita en un futuro determinar si un elemento se necesita intervenirse porque está próximo a fallar o si no es necesario. Vamos a ver una red eléctrica de media tensión, cuáles serían las características o cuáles serían más bien los pasos a seguir para un mantenimiento. Muy sencillo, realizar una termografía en la red, es decir, en los elementos que tenemos nosotros instalados en la red, transformadores, interruptores, seccionadores, todo ese tipo de cosas, realizarles una debida termografía, ¿listo? Verificar el nivel de aislamiento de los tramos de los cables que hay en la red, ya si son XLPE, medida de los sistemas de puesta a tierra, aterrizando el apantallamiento del cable XLPE. Entonces esto es básico lo que se debe hacer en una red de media tensión. En este tipo de mantenimientos, la idea es recopilar información. Son mantenimientos más bien programados, mantenimientos que se hacen periódica y cíclicamente, pero con la idea de recopilar información. Entonces esto sería la parte del mantenimiento predictivo. Vamos para el mantenimiento preventivo. Entonces, el mantenimiento preventivo lo que hace es realizar intervenciones con la idea de realizar cada vez un mantenimiento lo más adecuado posible y con la intención, igual que en el anterior, de recopilar un poco de información, pero este sí tiene o tiende a realizar un poco de cambio. Entonces, termografía, medición del calor emitido por los elementos de la instalación eléctrica. Estos resultados permiten detectar temperaturas de funcionamiento elevadas. Mantenimiento del área de servidumbre, esto es fundamental. Ya en el mantenimiento preventivo se debe hacer mantenimiento de todo lo que es la poda y estar supervisando continuamente que de pronto no vayan a realizar construcciones muy próximas a las redes de distribución. Entonces, por ejemplo, aquí dice podar árboles y cortar maleza, arbustos y toda vegetación en general del área de servidumbre de todas las redes eléctricas para mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico. La poda debe hacerse con los circuitos desenergizados y cortando las ramas de tal forma que se guarden las distancias hacia tierra indicadas en el RETI. Un mantenimiento de estos ya se debía hacer más o menos cada año. También con una inspección visual, como lo dijimos ahorita, se podría determinar si es necesario hacerlo un poco antes. Para un transformador, entonces para un transformador un mantenimiento preventivo es un poquito más minucioso que un mantenimiento predictivo. Entonces se necesita una inspección visual, obviamente es lo mismo, del estado de la pintura en general, del estado de los componentes. Verificar presión del tanque principal, verificación del anclaje, verificación de la conexión a tierra, verificación de niveles de aceite, transformador y tambor, inspección de indicadores de temperatura, lecturas y calibración, inspección de válvula de seguridad de sobrepresión, operación, ¿ya? Hermeticidad, es decir, que no tenga fugas, verificación, cambiador de derivación de operación sin carga,
cambio de tornillería y mantenimiento de conectores de alta tensión, aplicar grasa, conductora en terminales de conectores, limpieza manual con trapo e inspección de porcelanatos, ajuste de terminales de puesta a tierra, corrección de fugas de aceite, reposición del nivel de aceite. Se supone que este tipo de mantenimientos para un transformador se debe realizar más o menos cada 12 meses. Entonces vea que este tipo de mantenimiento es mucho más minucioso que el anterior. Reconectadores. Para un reconectador es un poco más sencillo. Entonces, verificar el estado de la pintura o del galvanizado de la estructura soporte. Verificar fugas de aceite o de gas. Realizar limpieza de polvo o contaminación. Verificar el ajuste de las conexiones. Igualmente es una operación o un mantenimiento que se debe realizar cada 12 meses. Vamos para el mantenimiento que menos queremos. Entonces, mantenimiento correctivo. Por ejemplo, el mantenimiento correctivo, cambio de tendido de conductores. Cuando tenemos fallas en esto, vemos que hay un deterioro muy grande y hay una queja de un usuario. Desmontaje de transformador de distribución. Cuando vemos que el transformador de distribución no está transformando o no nos está dando un voltaje de salida del transformador de forma adecuada. Cuando el transformador tiene fugas, que ya es muy complicado el taponarlas, el corregirlas. Cambio de poste, se nos cayó el postecito, se nos quebró, un carro lo levantó, pues alguna cosa así por el estilo, se deterioró con el tiempo y nos tocó cambiarlo. Cambio de cruceta, se nos partió una cruceta, se deterioró con el tiempo, se cayó el poste y dañó las crucetas también. Cambio de fusibles, cuando ocurre un corto o un fallo en el sistema y tenemos que cambiar la cañuela y una caja primaria. Cambio de protecciones, descargadores y cortacircuitos. Cambio de interruptores o seccionadores, se genera el cambio de una conexión de alta para transformador, cambio de conexiones de baja, instalación de retenida porque un viento se dañó o por completo se fue la varilla que tenemos en el interior, la tuerca que tenemos allá en la retenida. Muchos tipos, muchas cositas o muchas intervenciones que tenemos que hacer en el momento en el que ocurre algo fortuito que se salió de las manos. Bueno. Frecuencia. La frecuencia para realizar las labores de mantenimiento correctivo de redes eléctricas de distribución se originan en los resultados y verificación del mantenimiento preventivo. ¿Ya? En muchas ocasiones, haciendo un mantenimiento ya sea predictivo o preventivo, nos topamos con que hay características o cositas dentro de la instalación que no van acorde a lo que deben ser. Entonces nos toca reprogramar, ya no estamos haciendo entonces un mantenimiento preventivo, sino que ya estamos haciendo un mantenimiento correctivo porque tenemos que subsanar las cositas que están funcionando mal. Listo. Entonces, ya que las causas del deterioro de las redes son variadas y atienden a variables como lluvias, tormentas, aumento de la carga no prevista, calidad de los materiales, vandalismos, robos de los elementos, ¿sí? De ahí que el mantenimiento correctivo atiende a las necesidades diarias del sistema. Entonces no se puede programar o no se puede tener una frecuencia establecida para un mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo es ir a solucionar el problema en el momento en el que este problema subyace. ¿Listo? Igualmente, falta una cosita, en las cámaras de redes de distribución subterráneas hay que estarles haciendo constantemente limpieza, hay que estar verificando que no se estén inundando, que tengan un buen drenaje, que no se estén llenando de malezas, que no se estén llenando de bichos, ya sean insectos o en su defecto ratas o roedores o cualquier tipo de cosas así por el estilo, que puedan intervenir en el servicio. También se debe estar verificando el estado de la estructura como tal de la caja de la tapa, que no se esté deteriorando, y si esto sucede pues hay que realizar la debida reparación. Bueno, muchísimas gracias, esta es la parte de mantenimiento.